¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Jaime Ordóñez. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tengo el enorme gusto de compartir con ustedes en esta presentación resultados de las investigaciones que hemos realizado, que he realizado en el último año y medio, 2 años, fundamentalmente en la situación de pobreza y desigualdad de América Latina, con énfasis en Costa Rica, acerca de las causas jurídicas, de las causas económicas que han generado este problema de un país como Costa Rica, que estuvo rankeado hasta hace relativamente poco, 1 década, 2 décadas, como uno de los países más igualitarios de América Latina, y que hoy, en el año 2021, que estamos haciendo esta grabación, pero ya desde el año 2017, 2018, está dentro de la lista de los 10 países más desiguales del planeta. En este sentido, para los efectos de estas jornadas que realizamos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, voy a exponer algunos de los resultados de esta investigación. La información estadística que presentamos acá es información de fin del año 2020, de julio-diciembre del año 2020, porque, como ustedes comprenderán, en el año, estamos grabando en el mes de octubre, no será sino hasta diciembre de este año que tengamos la información dura estadística del año 2021. Pero sin embargo, ya tenemos aquí información muy preocupante de lo que sucedía en el año 2020 y lo que está sucediendo en relación a la situación de pobreza en Costa Rica. Para julio del año 2020, del año pasado, se había verificado un aumento de la pobreza en Costa Rica de 321,000 personas para un total, dense cuenta que estamos hablando, julio del año pasado apenas habían transcurrido 4 o 5 meses de la pandemia, para un total de 1.529.255 personas pobres en Costa Rica, más de 1,5 millones de personas. Y para el cierre del año 2021, de las investigaciones que estamos realizando, se proyecta un aumento todavía mayor, que nos llevará a la pobreza al orden del 1.850.000, 1.900.000 personas en estado de pobreza. Para un país de 5 millones de personas, esto es un 33% de pobreza general en el país, lo cual es un porcentaje inusitado, enorme, que supone un salto del 20-22% histórico que manejamos de pobreza en las últimas décadas, lo que está llevando a un 33%, lo cual es gravísimo. Nos acerca peligrosamente a los países promedio de América Latina, que registran índices de pobreza justamente del orden del 35, 40, 45% o más de pobreza. El otro dato muy preocupante es que en este periodo de estudio del año 2020-2021, entre 3 y 5 pequeñas empresas quebraron cada día en Costa Rica. Y aquí hay un dato importante que significa un punto de quiebra. De acuerdo a los análisis que estamos haciendo, no ha sido únicamente la pandemia del COVID, sino desde la aprobación del plan fiscal del año 2018, se acelera este proceso. Es decir, hay 2 disparadores de la quiebra de empresas en el país. Uno fue obviamente la pandemia del COVID, que nos ha asolado en estos últimos 14, 16 meses, pero hay un hecho adicional. Y es la aprobación del plan fiscal, que resultó profundamente regresivo desde el punto de vista tributario, de acuerdo a los análisis que sostengo en este informe. Es decir, el balance en general es que Costa Rica pasó de un 22% histórico de la línea de pobreza a un 30%,
Este es un informe duro del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica del año 2020. Es decir, de acuerdo al INEC, en este dato de julio del año pasado, repito que se nos agudiza para diciembre de este año 2021, ya casi 1 de 3 costarricenses era pobre. Por otro lado, la pobreza extrema llegó a un casi 9-10% de la población, y consideramos que podrían ser un 12% de acuerdo a los registros, con un dato muy preocupante, y es que desde el punto de vista sociológico productivo tiene implicaciones, y es que el aumento de la pobreza se dio de un 6,5% en zonas urbanas. Fue donde más atacó la pobreza por encima de las zonas rurales, donde básicamente fue un 2,8% el aumento, el cierre de la investigación hasta hace unos meses, ¿no? Todavía no estamos en el cierre final de este año. Lo cual, desde el punto de vista sociológico, económico, es interesante porque nos dice que las zonas rurales, fundamentalmente en Costa Rica, caracterizadas por pequeñas propiedades, autoabastecimiento, granjas rurales, etcétera, han sido más capaces de resistir la pobreza que las familias en las zonas urbanas que dependen básicamente de un trabajo y que no tienen, digamos, esas capacidades de pequeños o medios fondos que generan capacidades al menos alimenticias o de sostenimiento. Esta es la situación de pobreza, pero por otro lado está la situación de desigualdad. Y aquí es donde no solo en materia de pobreza las noticias son malas, sino en materia de desigualdad son muy malas para Costa Rica. Para 1986 Costa Rica poseía un índice Gini, que es el índice que mide el escenario de equidad o inequidad en una sociedad, en honor al que el famoso economista italiano que empezó a registrar científicamente la sociedad por quintiles. Costa Rica tenía un índice Gini, repito, muy bueno, del 0,34, y era el mejor del hemisferio, era el mejor de América Latina junto con Uruguay. Era uno de los países más equitativos de América Latina. Para diciembre del año 2020, sin embargo, del 86 al año 2020, en esos 35, 40 años, de ser uno de los países más equitativos de América Latina, nos convertimos en uno de los países más desiguales de nuestra América Latina y el hemisferio. Pasamos a un 0,52, el cual ya nos ranqueaba entre los 10 países más desiguales del planeta. Hay un informe del Banco Mundial, Taking on Inequality, año 2016-2018, en el cual están involucrados, estos importantísimos economistas franceses, Thomas Piketty, Emmanuel Sáez, etcétera, que están monitoreando pobreza en el planeta, que el cual nos mete en esta lista, yo diría de la vergüenza, ¿verdad? Junto con los 10 países más desiguales del mundo: Sudáfrica, Haití, Honduras, Panamá, Ruanda, Brasil, México, Colombia, Chile y Costa Rica. De acuerdo al INEC, en julio del 2020, el quintil, y aquí empieza a explicarse el escenario de desigualdad. De acuerdo al INEC, a julio del 2020, el quintil superior recibía el 52% del ingreso prácticamente. O sea, el 20% de la gente que tenía más dinero en Costa Rica recibía el 52% de la riqueza, y el 20% de la gente con menos dinero apenas el 4,49, 4,5% del ingreso. Y después una serie de quintiles, como el segundo y tercer quintil, también recibiendo relativamente poco, tercer y cuarto quintil recibiendo poco, lo cual significaba ya en ese momento, a julio del año pasado, que
3.300.000 personas, es decir, casi el 65%, 70% de la sociedad de Costa Rica recibía apenas el 20% del ingreso. Sin embargo, la tesis de la investigación que estoy dirigiendo dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas con el apoyo de algunas personas, dentro de los cuales quiero reconocer el trabajo de Luis Carlos Olivares, quien ha sido una mano derecha en este proyecto de investigación. Sin embargo, la situación es peor, de acuerdo a nuestros estudios. Según la CEPAL y la Fundación Oxfam, con sede en Londres, en América Latina existe un muy grosero subregistro en el 5% del quintil superior. Es decir, la gente que recibe mucho más dinero en América Latina y en otros lugares del mundo en general, tienen mucho mayores posibilidades de hacer evasión fiscal o elusión fiscal. Bien por lenidad de los ministerios de Hacienda o bien por los regímenes de exoneración, etcétera, que es una forma de elusión fiscal. La diferencia entre la evasión y la elusión es que la evasión supone una tipicidad penal, es decir, hay un delito, hay un fraude a la hacienda pública, en cambio la elusión está legitimada legalmente. Pero las dos conspiran contra la equidad tributaria de una sociedad. En el caso de Costa Rica, en el análisis cruzado de la CEPAL y de la Fundación Oxfam, la desigualdad es aún más grave de lo que nos dice el INEC. Y de acuerdo al estudio nuestro, hay un quintil superior, un 20% de la población que estaría recibiendo el 75% del ingreso o más, ¿verdad? Después un cuarto quintil que recibe el 12% del ingreso apenas, un tercer quintil un 7,1%, un segundo quintil un 5,1% y el 20% más pobre. El último quintil, ¿verdad? La gente más pobre de la sociedad apenas recibe el 3% de la riqueza. Ahora bien, la gran pregunta es cuáles son las causas del agravamiento en la distribución de la riqueza en Costa Rica. Digamos, la conclusión es que son varias, ¿verdad? En primer lugar, es una sociedad, y permítanme decirlo de esta manera, es una sociedad que hizo dos cosas, hizo algo muy bien, hizo algo muy mal. Lo que hizo muy bien, a partir de 1980, sobre todo en la década de los 80, es que entró en un proceso de diversificación económica que nos transformó de una sociedad agraria básicamente dependiente de dos productos, como ustedes recordarán, el café y el banano, que conjuntamente representaban más del 75% de las exportaciones de la generación de divisas nuestras como sociedad. Pasamos a fines del 80, inicios de la década del 90, una sociedad mucho más diversificada, con más de 2.914 productos de exportación. Diversificación agroindustrial, semillas, flores, atracción de zonas francas, turismo, etcétera, lo cual nos volvió una sociedad mucho más compleja y generó más ingresos, generó mucho más ingresos. Costa Rica no es un país que haya crecido mal en esto. Lo que pasa es que eso lo hizo muy bien, pero lo que hizo mal es que empezó a distribuir muy mal la riqueza por ausencia de reformas tributarias progresivas. Déjenme hablar aquí de alguna estadística, la cual ha sido confirmada por nuestras instituciones públicas. La evasión fiscal, la evasión fiscal, que eso es fraude a la hacienda pública, representan, de acuerdo a datos del propio Ministerio de Hacienda del año 2018, el propio ministro de Hacienda y su equipo técnico nos dijo en el año, el ministro de ese entonces nos decía que la evasión fiscal era aproximadamente un 5,2% del Producto Interno Bruto. 5,2% del Producto Interno Bruto. Es decir, una cantidad enorme de evasión fiscal.
Imagínense que estos préstamos con el Fondo Monetario Internacional, que son solo una vez, es un desembolso, son apenas el 2-3% del Producto Interno Bruto, pero aquí, por evasión fiscal, todos los años del mundo, ya con información del 2018, del propio Ministerio de Hacienda, estábamos hablando de 5,2% del Producto Interno Bruto. Pero el problema no termina ahí. Las exoneraciones, es decir, la gente que no paga impuestos, las empresas que no pagan renta, a diferencia de las pequeñas y medianas empresas del costarricense promedio, del sector público o privado que paga la totalidad de sus impuestos, hay un sector privilegiado que no paga impuestos, paga impuesto de renta, que es el fundamental, representa el 5,7% del Producto Interno Bruto. Informes del propio Ministerio de Hacienda del 4 de diciembre del 2017. Imagínense, ya estamos hablando de hace cuatro años. Es decir, entre el fraude fiscal, la evasión fiscal y las exoneraciones, ese sector privilegiado de empresas que no pagan renta, estamos hablando casi un 11% del Producto Interno Bruto combinado. Lo cual y ese sector que tiene la habilidad o de no pagar impuestos porque tiene abogados que los ayudan a hacer evasión fiscal, etcétera, o construcciones de carácter jurídico tributario que les permite hacer evasión fiscal o que simple y llanamente están exonerados, se concentra básicamente en el 5% del quintil superior, de acuerdo a los informes de la Fundación Oxfam, de la CEPAL y los informes que hemos desarrollado también nosotros en la Universidad de Costa Rica. Lo cual lleva a acelerar aún más la inequidad y la concentración de la riqueza en el quintil superior, lo cual, digamos, empata con la información de la CEPAL de los últimos años, según el cual el 10% más rico de América Latina, ya para el año 2020, el 10% más rico poseía más del 80% de la riqueza. Y solo tributa, veanlo, solo tributa el 5% de la renta. Aquí existe una enorme inequidad, o sea, ¿cuánto tributa una pequeña o mediana empresa en un país como Costa Rica? Bueno, tributa el 15, 20, 25% o 30% de renta, más las otras cargas tributarias que tienen los distintos ámbitos en materia de las cargas de carácter municipal, de orden fiscal, de carácter parafiscal, de las contribuciones al régimen de seguridad social, la contribución a la caja costarricense, al seguro social, etcétera, lo cual lleva a un combinado de una carga tributaria que puede estar en el orden del 40%. Pero lo fundamental es el pago de la renta. O sea, un pequeño empresario, un mediano empresario que no puede hacer fraude fiscal y que no está en los regímenes privilegiados de la zona franca o de los otros regímenes exonerados, tiene que pagar el 25, 30% de renta, 20%, de acuerdo al escalonamiento y a los ingresos. Pero, sin embargo, hay gente que paga un 0% de renta, lo cual agudiza los términos de la desigualdad, porque el derecho tributario, los sistemas tributarios se hicieron en una sociedad para redistribuir lo que el mercado, que crece mucho, sin embargo, distribuye mal. Ese es el problema que tenemos. ¿Cuáles fueron los grandes problemas de la reforma tributaria del año 2018? Fueron varios. En primer lugar, aquí los hemos ordenado. Se subió un 5% a cada tramo de renta a los contribuyentes de renta, y los tramos quedaron en un 20, 25 y un 30% de renta. Se les introdujo las reformas al IVA, ampliando la gama de bienes y servicios que no afectaron a muchos grupos exonerados.
O sea, los grupos exonerados no solo quedaron exentos, siguieron exentos del pago de renta, sino se les permitió, en una serie de hipótesis, no pagar el impuesto al valor agregado, lo cual fue una barbaridad, porque eso aceleró se introdujeron los impuestos de ganancia capital del 2,5 al 15%, los cuales tampoco afectaron a grupos exonerados que tenían diversos o han tenido diversos mecanismos para eludir esto. Se subieron los impuestos municipales y las cargas para fiscales, se debilitó el rango de la canasta básica en algunos productos y se introdujo un elemento adicional que fue devastador para las pequeñas y medianas empresas. Se introdujo el impuesto a los alquileres, lo cual hizo que se desalojaran miles de locales, vía IVA para el arrendante y renta para el arrendador. Ese IVA, ¿verdad?, para los arrendantes terminó de romper financieramente a pequeños y medianos negocios. Por eso, cuando uno caminó todo el año pasado y camina hoy todavía en el año pasado 2020, camina hoy 2021 por el centro de la ciudad de San José, de ciudades como Alajuela, Cartago, muchos centros comerciales, muchos moles pequeños, medianos, etcétera, ve cientos, miles de negocios, de locales vacíos, donde dice se alquila, se vende, etc. Todo este conjunto de factores generó este hecho. Fue golpe tras golpe, es decir, por un lado esa reforma tributaria del año 2018, la cual fue absolutamente regresiva, o nos opusimos a ella en esa oportunidad, y después el impacto de la pandemia del COVID. En cambio, paralelo a este duro golpe tributario que recibieron las pequeñas y medianas empresas del país, no se tocaron regímenes de exención en zonas francas y otros regímenes exonerados. Se reformó la ley del IVA y se exoneró adicionalmente el impuesto del valor agregado a las empresas de zonas francas en todas sus compras internas, generando una distorsión adicional. Y la cereza del pastel, no solo se generaron estos beneficios, sino adicionalmente la Asamblea Legislativa exoneró del pago de impuestos de bienes inmuebles, impuesto territorial a todo el régimen de zonas francas. Fue realmente, yo diría, vulgar, ¿verdad? El ataque contra las pequeñas y medianas empresas y la lenidad absoluta, todas las granjerías, beneficios y privilegios que se le dieron a los sectores exonerados. El resultado de lo anterior está allí. Son dos caras de la moneda. Una Costa Rica que trabaja muy duro, que le cuesta mucho salir adelante, que ha tenido un proceso, las pequeñas y medianas empresas, que ha tenido un proceso acelerado de quiebra entre 3 y 5 pequeñas empresas por día en los últimos 24 meses. Una carga tributaria para pymes y mipymes del orden del 40, 45 hasta 55%, sumando renta, IVA, contribución a la Caja de Seguro Social, otras cargas para fiscales nacionales y municipales, ¿verdad? Y casi 500,000 de personas, casi 500,000 personas pobres adicionales, en los últimos 24 meses acercándonos probablemente para el fin del año 2021 a ese rango entre 1,5 millones y 2 millones de personas pobres. En un país de 5 millones, o sea, estamos ingresando a lo que es el resto de América Latina. Es decir, si ya andamos con pobrezas del orden del 33, 35%, estamos similar a países con pobreza, o muy cerca de países con pobrezas del 41%. Y la otra cara de la moneda es esta justamente, un régimen de zonas francas que creció entre un 10 y un 14% ininterrumpidamente en los últimos 5 años. Y a pesar de crecer tanto, no se les quiere cobrar impuestos. Representan
una población laboral de 120,000 personas, que es menos del 10% de la totalidad del país. Yo diría que está bien y me alegro que hayan crecido mucho y que les vaya muy bien al régimen de zonas francas. Pero lo que creo es que una sociedad debería ser solidaria. Si le cobra a los pequeñitos, ¿por qué no le cobra a los grandes? A los que ganen tanto dinero y que crecen tanto. Eso es desigualdad tributaria. Eso rompe el pacto democrático en una sociedad. Yo creo que este es un país que debería en determinado momento pedirles una contribución solidaria de al menos el 15% del pago de renta. El resto de la sociedad paga el 20, el 25, el 30%, al menos el 15%. Y yo lo que quiero decir es que Costa Rica medio se sostiene con algunas soluciones un poco, bueno, falsas, ficticias. En el fondo, pega alfileres en la pared, por decirlo metafóricamente, para sostener la situación fiscal, este préstamo con el FMI, etcétera, pero no resuelve estructuralmente sus problemas de redistribución e ingreso fiscal. Los problemas fiscales no están resueltos. Y bueno, ahí tenemos lo que se ha generado en otros países de América Latina. Chile, que parecía la democracia perfecta, veamos los conflictos que ha tenido en los últimos años. Un país como Colombia, veamos los conflictos que ha tenido en los últimos años. Yo creo que nosotros como sociedad no podemos estar ajenos a esto. Estos serían los resultados de esta investigación que hemos realizado desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, con un equipo interdisciplinario que nos apoya en esto, que me apoya en esto. Les comento que esta investigación también ha sido presentada en el ámbito del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a escala latinoamericana, comparándose con el resto de lo que está sucediendo en América Latina. Tendré el gusto de adjuntar como un anexo a esta grabación el informe que hemos preparado a escala latinoamericana. Un servidor, Jaime Ordóñez, y Luis Carlos Olivares, que me ha ayudado en estos proyectos de investigación en los 2 últimos años. Ha sido un gusto estar con ustedes y estamos en contacto.